tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Hermanitos, muy buenos días, bienvenidos a este estudio, a este repaso de la semana, esperando que estén todos aptos y dispuestos. Hoy es el día de reposo, sabemos que es un día consagrado para el Señor, esperando poder santificarlo, pero siempre teniendo la presencia de Cristo dentro de nosotros, porque sabemos que de por sí, como carne, no podemos santificar nada mientras no tengamos la promesa, el Espíritu, ¿no?, del Señor morando dentro de nosotros. La sierva del Señor comenta algo tan interesante acerca de que, por ejemplo, los sacerdotes que servían en el templo sacrificaban, ¿no?, los animales para presentarlos ante el altar. Lo que ella comenta es que se quedaron solamente con el símbolo. Y ella hace un paralelo que muchos adventistas también se han quedado con el símbolo del sábado, pero no han ido más atrás de lo que el sábado representa para el pueblo y para hoy en día. Representa el carácter, ¿no?, de Cristo, proclamándose como el Señor del sábado, que sin Él no podemos nosotros observarlo y guardarlo. También nos lleva mucho más atrás este símbolo, nos lleva a las obras perfectas creadas por Él. Entonces, ella recalca eso y es tan importante también para nosotros tenerlo en cuenta, que más allá del símbolo hay mucho significado de por medio. Y aquel que crea en Dios, pues aceptará, como dice ella, este día. Y aquel que no crea en Dios, ni el Hijo, no puede observar este día de reposo. Es muy interesante los comentarios que ella hace y es cuestión de aceptarlo y meditar cada día cómo podemos hacer y qué nos hace falta. Y si nos hace falta, pues pedirle al Señor, ¿no?, de su Espíritu, que nos ayude a comprender cada día que lleguemos a un fin de semana y meditemos en sus obras tan perfectamente creadas, aunque sabemos que el pecado lo deterioró, pero aún el Señor no nos ha soltado. Entonces, vamos a ir, hermanos, primeramente agradecer por este día. Vamos a hacer una pequeña oración a nuestro Dios. Querido Señor, te agradecemos especialmente, Señor, por habernos llegado a este día. Es un día, Señor, apartado desde la creación del mundo, es la señal, Señor, del pacto eterno. Pedirte que nos ayudes, Señor, a entrar en ese reposo. Ayúdanos a ver el verdadero significado, a comprenderlo, a mirar, Señor, a esa creación y ponernos, Señor, a meditar en ella. Ayúdanos a moldear también este carácter, a mejorar, Señor, día a día, de acuerdo, Señor, a tu voluntad. Te pedimos también por los hermanos que están en diferentes lugares del mundo en este día apartado, Señor, para el hombre, ya que tanta falta nos hace. Te pedimos tu autorización para poder entrar al estudio de tu palabra y que seas tú quien lo dirija. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos, estos pequeños favores. Amén. Muy bien. Vamos al repaso de la semana con el título del estudio: El símbolo de la presencia de Dios vuelve a Israel. El símbolo de la presencia de Dios vuelve para el pueblo de Israel. El versículo de memoria lo tenemos en 1 de Samuel 6 y el versículo 2. Dice así: Entonces los filisteos llamaron a los sacerdotes y a los adivinos, diciendo: ¿Qué haremos con el arca del Señor? Decidnos cómo la hemos de enviar a su lugar.
Sabemos que el pueblo filisteo llevó el símbolo de la presencia del Señor, el arca, no un artefacto tan preciado, pero no les favoreció en nada porque era un lugar pagano, una tierra pagana. Ellos no veían lo que había más atrás de eso. Y vemos también que fue de vuelta después de algunos acontecimientos. Vamos a leer un pequeño párrafo de la revista Signs of the Times, y que es del 12 de enero de 1882. Por 7 largos meses el arca permaneció en Filistea. Durante todo este tiempo los israelitas no hicieron ningún intento de recuperar el símbolo de la presencia de Jehová. Pero ahora los filisteos estaban tan ansiosos de librarse de su poder como lo habían estado de obtenerla. Tuvieron muchas ganas de obtenerla, ahora vuelta tenían, nos dice el testimonio, muchas ganas de devolverla, ¿no? Por todo lo que había sucedido. Ahora vamos a pasar al cuerpo del bosquejo. Empezamos con la primera pregunta. ¿Por qué los filisteos decidieron devolver el arca a Israel? Repito la pregunta. ¿Por qué los filisteos decidieron devolver a Israel el arca de Dios? Vamos a leer primero el pequeño testimonio en Patriarcas y Profetas y luego leemos los pasajes bíblicos. En consonancia con la superstición reinante, los señores filisteos aconsejaron al pueblo que hicieran representaciones de las plagas que les habían estado afligiendo. Recordemos que les habían salido, dice, ¿no?, por el cuerpo unos tumores, y también que roedores habían invadido, ¿no?, esa zona, el pueblo filisteo. Eso es lo que nos dice el pequeño comentario aquí. Y vamos a leer el pasaje bíblico en 1 de Samuel 6, los versículos del 1 al 3. El arca del Señor estuvo 7 meses entre los filisteos. Entonces los filisteos llamaron a los sacerdotes y adivinos y les preguntaron: ¿qué haremos con el arca del Señor? Decidnos cómo hemos de devolverla a su lugar. Ellos dijeron: si enviáis el arca de Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino ofreced una reparación, y entonces sanaréis, y conoceréis por qué no se apartó de nosotros su mano para castigarnos. Ahí está. Eso es lo que decidieron hacer, devolverla a su lugar, pero nos dice aquí con unos ofrecimientos. Fueron roedores las plagas que les tocó y decidieron hacer unos pequeños roedores de oro. Les salieron tumores en el cuerpo, también decidieron hacer tumores de oro para devolver el arca. En señal de ofrenda, nos dice, ¿no? Entonces nuestra respuesta sería que los filisteos decidieron devolver el arca por las plagas que habían recibido, por ese temor. Vamos a la siguiente pregunta, dice: ¿qué diferencia hizo Dios entre judíos y gentiles al castigar a aquellos que manipularon el arca? Vamos a leer también el testimonio, que lo encontramos en el libro Testimonios para la Iglesia, el tomo 8, la página 299. Vamos a leer este pequeño párrafo. Considérese una vez más el juicio que cayó sobre Usa, como el reinado de David. El arca se estaba trasladando a Jerusalén. Usa extendió su mano para detenerla. Por haber presumido tocar el símbolo de la presencia de Dios, sufrió una muerte, nos dice, repentina, o una muerte inmediata. Y vamos a leer 1 de Samuel, el capítulo 4, el versículo 4 y 10. Capítulo 4, el 10 y el 11. Aquí está. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a su tienda, y fue hecha una gran mortandad, pues cayeron 30,000 hombres de Israel. Y el arca de Dios fue tomada, y fueron muertos los hijos de Elí, Ofni y Fitnes. Aquí es cuando es tomada el arca, mueren los hijos del sumo sacerdote Elí,
pero también nos manda a leer el capítulo 5 y un versículo, el 6. Y la mano del Señor se agravó sobre los de Asdod y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. También hay un castigo aquí para ellos por alargar, ¿no? Dice la mano y tocar algo que era sagrado. Y la pregunta era, ¿qué diferencia hizo Dios entre judíos y gentiles? Sabemos que gentiles son pueblos paganos, ¿no? Que no conocen a un Dios, digamos, verdadero. Es un pueblo retirado, que no tiene las creencias quizá como nosotros la tenemos, y los judíos sí la tenían. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Nos dice aquí, al castigar a aquellos que manipularon el arca. Quizá hubo una diferencia porque para uno fue plagas, para el otro fue muerte, pero de acuerdo a lo que hemos leído, ambos recibieron castigo. Quizá no hubo una diferencia en sí, porque a ambos se les castigó, ¿no?, por manipular el arca como no debía ser. Como no debía ser también, por ejemplo, cuando fue Israel, lo llevó como un símbolo nomás de victoria y nada más, que así iban a ganar la batalla, pero no entendieron lo que había más atrás de eso. Y ambos pueblos aquí terminaron esto castigados. Entonces la tercera pregunta nos dice así: ¿bajo qué condición protegería Dios a Israel de sus enemigos? ¿Bajo qué condición protegería Dios a Israel de sus enemigos? Vamos a leer el pequeño párrafo también encontrado en Patriarcas y Profetas, la página 764. Nos dice así: por medio de Moisés, el Señor había dado instrucciones especiales acerca de cómo transportar el arca. Solo los sacerdotes descendientes de Aarón podían tocarla o aún mirarla descubierta. Así, al traer el arca de Kiriat Jearim, se habían pasado por alto en forma directa e inexcusable las instrucciones del Señor. Muy bien, ahora sí, el párrafo nos dice de que se habían olvidado de que los sacerdotes, aquellos que pertenecían a la descendencia de Aarón, ¿no?, los levitas, eran los únicos encargados de transportar el arca. No había otra tribu que podían tener acceso, en este caso, a ese artefacto. Pero se les olvidó. Sabemos cuál fue el desenlace por no oír las instrucciones. Pero vamos a leer también lo que nos dice este pequeño versículo en Juan 14:23. Recordemos que la pregunta era la siguiente: ¿bajo qué condición protegería Dios a Israel de sus enemigos? El versículo 23 dice: respondió Jesús: el que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y habitaremos en él. Entonces, ¿cuál fue la condición? La condición era guardar la palabra, guardar lo que el Señor había mandado. Eran algunas instrucciones acerca de cómo no manipular su tan preciada representación, ¿no?, de su trono, el arca. Y todo eso era guardando, dice, su palabra. Pero como lo vimos ahí, es todo por amor. Porque si no hay amor, se pierde, ¿no?, lo que hay más allá del símbolo. Entonces vamos a la cuarta pregunta, donde dice: ¿qué recepción fue hecha a la llegada del arca a Jerusalén? Vamos a ver qué es lo que anticipó antes de la llegada del arca a Tierra Santa. También en Patriarcas y Profetas, la página 765, tenemos un pequeño párrafo. Al cabo de 3 meses, David resolvió hacer un nuevo esfuerzo para transportar el arca. Y esta vez tuvo especial cuidado de cumplir todo en detalle las instrucciones del Señor. Volvió a convocar a todos los hombres principales de la nación, y una congregación enorme se reunió
alrededor de la morada de Geteo. Esto es lo que nos dice este comentario, y vamos a ver lo que encontramos en Primera de Crónicas, el capítulo 15. Ahí vimos lo que estaba haciendo David, nuevamente intentando con cuidado, nos dice, cumplir a detalle las instrucciones del Señor para poder llegar el arca a Jerusalén. Y lo que nos dice, vamos a ver aquí Primera de Crónicas, el capítulo 15, el versículo del 1 al 3. David edificó casas para sí en su ciudad, y preparó un lugar para el arca de Dios, y se levantó una tienda. Entonces dijo David: el arca de Dios debe ser traída solo por los levitas, porque a ellos eligió el Señor para que la lleven y le sirvan siempre. Y David reunió a todo Israel en Jerusalén para pasar el arca del Señor al lugar que le había preparado. David aquí vemos que ya comprendió cuál tribu también estaba encargada, comprendió las instrucciones, preparó, nos dice ahí, tiendas, y separó una tienda para el arca. Entonces, ¿qué fue hecho antes de la llegada del arca a Jerusalén? Se le preparó, dice, al arca una tienda de acuerdo a las instrucciones que él también había comprendido. Vamos por la siguiente pregunta, la número 5, nos dice así: ¿cuál era el arma principal que necesitaba Israel a fin de dominar a las otras naciones? Una pregunta. La siguiente: ¿qué ha sido siempre más importante que la espada? Pregunta aquí. Y vamos a leer un pequeño párrafo encontrado en Historia de la Redención, la página 190. Nos dice así: aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron esa voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento, y los filisteos tuvieron miedo. Tremendo, ¿no?, lo que pasó, este acontecimiento. Estuvieron llenos de alegría, de gozo al recibir el arca del Señor, que hasta las tierras paganas, los filisteos, dice, que temblaron, ¿no?, de miedo. Debe ser por el sacudón que hubo de la tierra, nos dice aquí. Entonces, antes de responder, vamos a leer Deuteronomio. Vamos a leer Deuteronomio, el capítulo número 1 y el versículo 30. El Señor vuestro Dios, que va delante de vosotros, combatirá por vosotros, tal como lo hizo en Egipto, ante vuestros ojos. Entonces, ¿quién es el que combate? Dice, el Señor, ¿no es cierto?, el que va delante de nosotros. Y vamos a repetir las preguntas para poder responder. ¿Cuál era el arma principal que necesitaba Israel a fin de dominar a otras naciones? Sabemos que el arma principal, que fue considerado también por David el escudo, y sabemos que es Dios, ¿no?, que es Dios. Y la siguiente pregunta nos decía: ¿qué ha sido siempre más importante que la espada? En este caso también ellos tenían como una espada protectora, ¿no?, al arca, pero ¿qué era lo más importante? Lo más importante era oír la voz de Dios. Y sabemos que al oír la voz de Dios, uno podía guardar su ley. Y en ese caso siempre tenía en vigencia, ¿no?, esa ley, y el Señor también podía estar con ellos, con un pueblo que estaba por encima, ¿no?, de las leyes y cosas paganas, sino que siempre estaba teniendo los ojos y la mente en el Señor. Entonces ahí vemos que eso era lo más importante, el amor a Dios, más allá, ¿no?, del símbolo. Ahora sí, vamos a la pregunta número 6. ¿Qué sucedió cuando miraron el arca? ¿Y qué significa eso? Vamos a leer un pequeño comentario aquí en Primeros Escritos, la página 32. En él vi un arca
aquí está hablando la sierva del Señor. En él vi un arca, cuya cubierta y lados estaban recubiertos de oro purísimo. En cada extremo del arca había un hermoso querubín, con las alas extendidas sobre el arca. Sus rostros estaban frente a frente, uno de otro, pero miraban hacia abajo. Entre los dos ángeles había un incensario de oro, y sobre el arca, donde estaban los ángeles, una gloria de extremo esplendorosa, que semejaba a un trono en que moraba Dios. Confirmando la sierva del Señor, ¿no?, que el trono de Dios está representado y simbolizado en el arca del pacto. También nos dice que lo que vio ella es dos querubines, ¿no?, frente a frente, pero con la mirada hacia abajo. Y sabemos que los querubines, también los que estaban en el santuario, ahí sobre el arca, miraban, ¿no?, igualmente hacia abajo, en señal de reverencia, ¿no?, y cómo miran los ángeles a la ley de Dios. Y eso es lo que el ser humano también debe de mirar a la ley de Dios, ¿no?, con gran reverencia y respeto, así como los ángeles también lo aprecian. Vamos a leer el último pasaje bíblico, Primera de Samuel, el capítulo número 6 y el versículo 19, nada más. Entonces Dios hirió a los de Bet-Semes, porque miraron dentro del arca del Señor. Dio muerte a 70 hombres, y el pueblo hizo duelo, porque el Señor los había herido de tan grave estruendo, dice aquí. Entonces, ahí vemos lo que pasó, ¿no?, por manipular el arca como a ellos les parecía. Vemos lo que sucedió ahí. Entonces la pregunta era, ¿qué sucedió cuando miraron el arca? Vimos ahí que murieron muchos hombres. Murieron muchos hombres, hubo plagas, hubo muerte, hubo de toda desgracia, ¿no? Y luego dice, ¿y qué significa eso? Significaba que representaba, lo vemos, ¿no?, la presencia de Dios. Y la presencia de Dios es sagrada. No cualquiera podía estar ante su presencia del Señor y ante la representación, ¿no?, de lo que significaba el arca para ese momento. Entonces, terminando con el cuerpo, ¿no?, del repaso, vamos a ir a la conclusión. La conclusión nos dice así: el arca del pacto representa la presencia de Dios en el pueblo. Hoy en día, la misma presencia de Dios se ve a través, nos dice aquí, de su Espíritu Santo. Eso es verdad, porque sabemos que la presencia de Dios hoy ya no la tenemos, no en un arca, digamos, literal aquí en tierra, pero tenemos la promesa del Consolador, del Espíritu Santo, ¿no es cierto? El Espíritu Santo es el que trae a nosotros la presencia de Dios, ¿no?, y del Hijo a nuestras vidas. Es el que trae al Padre y al Hijo a morar dentro de nosotros. Entonces, desearles, hermanos, a cada uno un feliz sábado, y nos vemos en otro próximo repaso del folleto. Bendiciones.